Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. Pues como hemos dicho, lo prometido es deuda. El día de hoy trabajaremos con sombra interior como efecto de capa y vamos a darle un poco más de detalle y algunas sugerencias para poder utilizar esta herramienta. Vamos a empezar haciendo un archivo nuevo para hacer un poco más de detalle en lo que viene a ser básicamente los parámetros que vamos a poder modificar. Entonces vamos a crear un círculo simple y sencillo. Vamos a la opción de elipse, con shift presionado vamos a darle un tamaño de esa manera, excelente, y pongámosle un color. Pongámosle por ejemplo un color amarillo, más o menos como esto. Excelente. Ahora bien, como puedes ver, esto viene a ser una capa. Entonces vamos a poder aplicarle efectos de capa. Trabajaremos entonces con la sombra interior. Al aplicar la sombra interior, como puedes ver acá, tenemos los conocidos ya anteriormente. Como puede ser por ejemplo, bueno, vamos a la opacidad, aunque en este punto no tiene mucho sentido porque está muy pequeño el filetito de la sombra. Entonces vamos a aumentar un poco el tamaño de la sombra. Entonces por ejemplo, opacidad nos va a servir para ver qué tan transparente o qué tan marcado es. Ok, el ángulo, el cual podemos aplicar dependiendo el origen de la luz. Sugiero que también cuando estés trabajando con esta cuestión de sombra interior tengas muy buen ojo de los orígenes de la luz, o bien cómo la podemos interpretar, porque pues, te va a ayudar a que tu composición tenga más realismo. Veamos entonces la distancia. Ok, la distancia pues va a ser simplemente qué tan cerca o qué tan lejos va a quedarnos la sombra. La dejaré más o menos por acá para poder ver retraer. Entonces retraer, como puedes ver, va a tener un comportamiento en el cual entre la distancia del borde y la distancia donde se está terminando de aplicar la sombra, va a indicarnos qué tan marcada y qué tan difuminada va a ser la sombra. Entonces puede ser muy difuminada o puede ser muy marcada. Recuerda lo que acabo de decir, orígenes de luz. Por ejemplo, si estamos viendo, qué sé yo, una esfera más o menos al mediodía, las sombras tienden a ser más o menos así, o quizá un poco más marcadas, porque están invadidas totalmente de luz. Entonces ese es un punto a tomar en cuenta. ¿Qué pasa si esa misma esfera la vemos un poco más tarde en el día? 4 o 5 de la tarde, por ejemplo. Van a ser más difuminadas las sombras. Entonces tienes que tomar en cuenta que esto pues, puede ayudar a tu composición, pero tiene que tener sentido. El tamaño pues ya lo vimos, es qué tan grande o qué tan pequeña quiero la sombra. Y pues de momento esos serían los efectos. Entonces, hecha la manipulación correspondiente de los parámetros, la pregunta viene a ser, ¿dónde me van a servir? Porque por ejemplo, ok, una esfera está excelente, pero yo esto no siempre hago una esfera como composición y no siempre es esto lo que voy a necesitar. Aunque para ilustrar me pareció bastante bien. Vamos entonces a abrir una imagen. Vamos entonces a trabajar con ¿qué podremos encontrar por acá? Estas son imágenes reales, digamos, y pensemos en esta puerta de acá. La imagen está bastante bien, pero tiene un pequeño problema, el cual es que si vamos a hacer un poco más de zoom, acá tenemos unos destellos que no se alcanzan a ver si estamos un poco más lejos. Vemos que hay algo acá, pero perdemos un poco el detalle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que al tener mucha iluminación y al ser la puerta blanca, los biseles que componen la puerta no alcanzan a tener suficiente profundidad y no se ve, digamos, de la manera adecuada. Incluso podríamos pensar que esta puerta está un poco más grande y fue recortada con algún programa, Photoshop por ejemplo. Entonces no va a tener así como el sentido que nos va a servir, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar con esto. Nótese que esta es una imagen sin fondo, entonces vamos a crearle una capa
colocarla abajo. Y solo por motivos que tengamos la vista a la mano, voy a colocarle a la capa de fondo un color. En este caso, creo que el blanco nos quedará perfecto. Para hacer los efectos de relleno de color, presiono Control Backspace para que se coloque el color de fondo y Alt Backspace para que se coloque el color de frente. ¿Okay? Esto puede variar según tu necesidad, pero creo que blanco nos queda perfecto. Dicho esto, puedes dar una copia a la capa, Control J, esa vez, y voy a quitar la vista de la capa original, me quedo solamente con la copia. Vamos a seleccionar entonces nuestra puerta. Recuerda que dijimos que cuando estamos trabajando con estos efectos de capa es muy útil aprender a seleccionar de manera adecuada. Entonces, pues, como es una puerta cuadrada, ningún problema. Utilizaré la herramienta rectangular de selección. Vamos entonces a hacer la selección. Trata de que sea lo más exacta posible. Yo sería un poco no tan detallado pues, por motivos de tiempo, pero nos va a servir bastante bien esto. Ahora bien, ya que está esto seleccionado, voy a copiar y pegar para que tenga una capa específicamente de solo la puerta, y sobre esta capa empiezo a aplicar mis efectos. Vamos a trabajar con una sombra interior. Entonces, como puedes ver acá, la sombra interior se empieza a aplicar. En este instante vamos a ver cuál es el mejor enfoque de la luz que podemos dar. Entonces vamos a hacer un poco de zoom, y como puedes ver acá, en la parte superior está la sombra. Por lo tanto, acá también pensamos que la fuente de luz está más o menos en la parte inferior de la mitad de la puerta hacia abajo. Entonces vamos a modificar y vamos a crear sombra más o menos siguiendo ese patrón. Vamos a colocar entonces la sombra y tomando en cuenta lo que acabamos de ver en cuanto a la luz. Es decir, que si coloco la sombra acá arriba está perfectamente aceptable, pues va con los demás elementos de la luz. Y si pongo la sombra acá abajo, iría en contra de la luz. Entonces, aunque podría haber una técnica, por ejemplo, de doble luz, si no tenemos datos es difícil de interpretar eso. Entonces, vamos a colocar un poco la sombra y vamos a tratar de hacer efectos un poco así más exagerados, derivando en algo un poco más sencillo. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a aplicar un poco de sombra, más o menos de esta manera. Y vamos a hacer un poco de movimiento del ángulo, pero el ángulo, como puedes ver, no se alcanza a ver tan bien. O sea, tengo que estar soltando. Hay una forma más sencilla. Puedo simplemente ponerme encima de mi sombra y moverla a como a mí me parezca más conveniente. Entonces creo que será un poco así, y voy a hacer un poco más pequeño el tamaño. Recuerda que cuando estamos aplicando sombras, los efectos no tienen que ser, o no siempre van a ser, tan visibles, tan marcados, porque pues necesitamos que sean efectos discretos. Estamos corrigiendo un poco la luz y el efecto de volumen de la puerta, más no estamos haciendo un efecto excesivamente visible. Entonces, por ejemplo, algo así podría ser. Y para darle un poco más de toque, voy a bajar un poco la opacidad. Yo creo que aquí estaría bien. Y al darle OK, como puedes ver, esto tiene un poco más de volumen. Veamos y comparemos. Esta es la puerta, así te da una idea que es un poco más redonda, de que tiene un borde. Acá pues no importa si no tiene una sombra. Pero por ejemplo, acá se ve plana y acá se ve un poquito más redondeada y coincide con las sombras que conocemos. Lo mismo podría yo venir y hacer con los adornos de la puerta. Pero ojo que tenemos acá, al hacer zoom, estos pequeños rebordes que podríamos intentar corregir en cuanto a luz se refiere. Entonces tendríamos que seleccionarlos. Como puedes ver, son trazos diagonales. Entonces pues nuestra elección más fácil, trabajar con nuestra pluma. Seleccionamos la pluma y vamos a tratar de hacer la selección. Tome en cuenta que mucho del trabajo que vamos a hacer acá tiene que ver con la parte de la selección. Si seleccionas bien, vamos a tener una buena
composición. Si no, pues va a ser un poco más poco creíble. Ok, vamos a seleccionar esto, lo vamos a hacer selección. Ok, y vamos a crear una capa a base de esto. Lo que estamos haciendo entonces es este pequeño reborde, y a este le voy a aplicar una sombra interior para hacer, por ejemplo, un poco de borde acá, que tenga un poco de sentido. Entonces vamos a hacer un poco menos de zoom y vamos a ir modificando esto para ver cómo nos queda. Insisto, si abusamos del efecto no se va a ver para nada realista y pues eso no nos sirve bastante bien. Entonces, como puedes ver acá, simple y sencillamente con este pequeño reborde ya podemos ver esta parte de la puerta que coincide con los ángulos y tiene bastante sentido en cuanto a luz se refiere. Podría ser este mismo tratado para estos bordes interiores de cada uno, o bien elegir el centro y hacer acá encima el reborde. De esta manera cambiamos de una puerta así plana, digamos, como al inicio teníamos. Ok, se ve bien, no está mal, pero le podemos corregir ligeramente el color, perdón, la sombra, para que tenga un poco más de volumen y tenga más sentido. Veamos otro ejemplo. Vamos a utilizar esto. Está bastante bien, aunque tiene el mismo detalle. Este, al tener una textura, pues se ve un poco mejor porque la textura también hace la división, pero vamos a intentar que esto tenga un poco más de sentido. Hay un punto importante en comparación con lo anterior, y es que la selección acá va a ser irregular. Entonces mucho ojo porque trabajaremos con la pluma. Vamos a volver esto una capa, doble clic encima. Muy bien, vamos a hacerle una copia como siempre. Vamos a quitar la original y con la herramienta pluma vamos a ir seleccionando. Por ejemplo, yo quiero que estas gavetas de acá tengan un poquito más de volumen. Como podemos apreciar, la luz viene del lado izquierdo. Acá está más claro, acá está más oscuro. Entonces eso es lo que tendremos que tomar en cuenta. Vamos a hacer un poco de zoom entonces y vamos a seleccionar con nuestra pluma. Hecha la selección, convertimos en selección y ahora aplicamos nuestro efecto de sombra. Y acá, como puedes ver, ya está ganando un poco. Siempre recuerda que Photoshop recuerda el último que hicimos. Entonces vamos a darle. Obviamente acá está muy grande la sombra. Vamos a hacerla un poco más pequeña y más creíble. Vamos a reducir esto un poco entonces. Un poco menos de tamaño. Vamos a aumentar un poco por acá, tal vez no tan que no nos cubra la manija, y como siempre la opacidad creo que nos va a dar el toque que necesitamos. Vamos a ver. ¿Ve? Perfecto. Como puedes ver acá en el reborde ya tenemos la sombra aplicada. Podemos hacer un poco más grande quizá, pero taparíamos esto, entonces bajamos un poco la opacidad y vemos cómo va a ir corrigiendo poco a poco nuestro armario. ¿Ok? Creo que estamos bien así. Como puedes ver, nuestra imagen gana un poquito acá de borde y tiene un poco más de realismo, al igual que como hicimos con la puerta, seleccionando los bordes para aplicar un poco de sombra y que tenga más volumen y que tenga más realce precisamente los detalles de la puerta. Cuando trabajes con sombras interiores, trata que los efectos sean sutiles, toma en cuenta la iluminación y si tienes un parámetro de tiempo, por ejemplo si es a mediodía o si es en la tarde o si es en la noche con luz artificial, para que puedas hacer los efectos de la sombra. ¿Ok? Porque no será lo mismo trabajar en una puerta acá que puede estar dentro de un almacén o dentro de alguna carpintería a trabajar una escena de este tipo. Obviamente es playa, hay mucha luz, entonces las sombras, puedes ver incluso acá, son más marcadas. Bien, esto fue entonces el tema de sombra interior. Espero te haya gustado. Sin más que decirte, Exit Dimension, hasta el próximo vídeo